¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Alessandra Martín y esto es Club de Prensa Miami. Comenzamos. La relación entre Estados Unidos y México vuelve a estar en el centro de la discusión, del debate. Y es que los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum sostuvieron una llamada telefónica que ambos calificaron de cordial y productiva, en la que abordaron temas clave, como por ejemplo el comercio, el narcotráfico y la relación bilateral, en plena antesala de la reunión del TEMEC. Escuchamos. Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta Claudia Sheinbaum de México. Salió extremadamente bien para ambos países. Estuvo enfocada en la frontera, detener el tráfico de drogas y el comercio. Vamos a hablar otra vez pronto y a terminar agendando encuentros en nuestros respectivos países. México tiene una líder maravillosa y altamente inteligente. Deben estar muy contentos de ello. Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington. Sin embargo, este diálogo ocurre en un contexto delicado. Mientras congresistas republicanos del sur de Florida presionan para que México deje de enviar petróleo a Cuba. La presidenta Sheinbaum ha mantenido una postura ambigua sobre si Pemex, la petrolera estatal, continúa o no suministrando crudo a la isla, insistiendo en que se trata de una decisión soberana. Vamos a quitarle todo el oxígeno, estamos quitando ya el petróleo. También le estoy pidiendo a México que no envíe más petróleo para Cuba y también a la administración que pare todos los vuelos, pare todas las remesas a Cuba para apretarlos más y quitarle el oxígeno que ellos necesitan para sobrevivir. Y a esto se suma una iniciativa legislativa en Estados Unidos que busca sancionar a países que contraten a médicos cubanos, llamados por los congresistas como esclavos del régimen, y que podría afectar directamente a México. Y con este panorama surgen bastantes preguntas clave sobre la posición de México con respecto al régimen de Cuba, derechos humanos y también el equilibrio en la relación comercial entre Washington y México. Vamos a dar la bienvenida ahora sí a nuestros invitados en el día de hoy. Saludamos a Sasha Escalante, periodista desde Miami, Florida. Muy buenas tardes, Sasha. Hola, Ale, gusto saludarte. Un gusto también. Y también quiero saludar a Eric Encinas, periodista desde, lo siento mucho, la mejor ciudad del mundo, Barcelona. Muy buena tarde, Eric. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Alexandra. Un placer estar contigo también. Bueno, siempre es un placer saludar a colegas desde España. Vamos a comenzar con este tema, y es que ¿cómo interpretan pues la llamada, ese tono tan cordial de esa llamada que ha tenido lugar en el día de hoy entre Donald Trump y Sheinbaum? Sasha, ¿es una señal de cooperación real o es más bien una diplomacia que acumula presiones de fondo, especialmente desde el Congreso de los Estados Unidos, pues directamente desde los congresistas del sur de Florida que están presionando a Claudia Sheinbaum para que deje de ayudar al régimen de Cuba? Absolutamente. Yo creo que hay muchas cosas que analizar, Ale, porque aquí estamos hablando de petróleo, estamos hablando de geopolítica y estamos hablando de economía, con países absolutamente importantes y que están ahorita, como quien dice, en jaque con todas las cosas que están pasando. Si hay algo que yo creo que el presidente Trump ha dejado absolutamente claro, es que él está dispuesto a sentarse a hablar con todo el mundo. Yo creo que con nadie ha dicho que no hablaría, y lo hemos visto absolutamente demostrado cuando incluso algunos detalles que han salido tras la captura de Maduro nos ha dejado ver que él que habló con Maduro en su momento y que está abierto a hablar con todos, ¿no? El petróleo, por supuesto, en esta oportunidad, en el centro de lo que son las tensiones comerciales. Yo creo que la presidenta de México se ha dado cuenta que tanto como en petróleo como con el tema de seguridad, debe no solamente sentarse a hablar y a llegar a acuerdos diplomáticos que sea o se queden simplemente en retórica, sino que tengan que ir un poquito más allá. Si lo ponemos a ver, en México ha pausado
o reconsiderado, por decirlo de alguna manera, los envíos de petróleo a Cuba, y esto por supuesto en medio de esas preocupaciones que están latentes de las consecuencias que tenga que ver con Estados Unidos. Y aunque esto no se haya dicho abiertamente en la llamada, está vinculado también al contexto energético, político regional y lo que tiene que ver con seguridad. Es como si dos vecinos que no hablaran directamente, porque nunca se ha visto una conversación, digamos que de esta manera, aunque podamos pensar lo que pase no tras puertas, siempre los dos han tenido esa disposición a conversar, y hemos visto que después que se han llevado estos intercambios, la presidenta de México sí ha puesto no solamente sobre la mesa lo que han hablado, sino que lo ha respondido con acciones concretas. Claro, a mí me gustaría recalcar un poquito la ambigüedad de la mandataria mexicana. Lo vimos el lunes en la mañanera, lo vimos en el día de ayer. Y hoy los congresistas daban por hecho que Sheinbaum va a seguir enviando petróleo a Cuba, a pesar de que ese cargamento de petróleo sí que es cierto que no se dio, al menos según lo publicado por Reuters, y según el tránsito marítimo de los buques petroleros, no estaría llegando nada próximamente a la isla de parte de Pemex. Pero también hay sobre la mesa esa revisión de tratado comercial tan importante, sobre todo para México, ¿no, Eric? ¿Qué crees que Sheinbaum va a acabar haciendo? ¿Va a anunciar públicamente que finalmente Pemex no enviará más petróleo a Cuba? Porque estamos, y yo creo que esto se aplica a otras muchas cuestiones, ante dos discursos: el que dan al pueblo y el que se da en despacho cerrado, ¿no? Totalmente, el petróleo al final es un recurso muy preciado, es un recurso que está sirviendo, entre otras cuestiones, también para mantener regímenes totalitarios como el de Cuba. Y de hecho México ha sido clave, ¿no? En esa línea, también aportando petróleo, como lo ha hecho Venezuela a través, bueno, con el régimen también de Maduro, ha estado enviando mucho petróleo a Cuba, pese a que ha habido esos cortes constantes de suministro eléctrico en la isla, y pese a que faltan alimentos y muchos recursos. Pero lo cierto es que al final, lo que también dicen fuentes, ¿no?, norteamericanas, es que mucho de ese petróleo que llega a la isla acaba en Asia, porque al final estos también entra el tablero geopolítico que ha empezado así el año, ¿no?, de una manera muy tensa, ¿no? No hay que olvidar que ya el 2025 ha sido muy tenso a nivel internacional, pues este es una continuidad, este año 2026. Y de hecho China está detrás también de donde muchas veces llega ese petróleo a China, porque China en los últimos años ha aumentado mucho los intereses en países como México, países como Venezuela y países como Cuba, aparte de Rusia, ¿no?, del peso que ha tenido históricamente también Rusia en estos países. Y de hecho la influencia de muchos cubanos en México es evidente, ¿no? Veremos lo que determina finalmente Claudia Sheinbaum, pero sí que es verdad que Donald Trump ha demostrado que quiere hablar con todos, incluso con aquellos con los que están más en las antípodas, como decía la compañera, y ha sido claro en lo que propone. Y Claudia Sheinbaum sabe, entre otras cuestiones, que Donald Trump está realmente cumpliendo en estos temas muchas cosas de las que está diciendo, y por lo tanto, pues en muchos temas es evidente que Donald Trump va en serio y que seguramente no acorta sus puntos de mira. Entonces, también se ha hablado del narcotráfico, el hecho de cómo ha llegado mucha droga también de México a Estados Unidos, y eso ha sido un problema también de seguridad nacional, ¿no?, con el fentanilo, ¿no?, por ejemplo. Y el problema que Estados Unidos se está tomando en serio con la administración Trump también en este sentido, ¿no? Entonces son varios temas. Donald Trump ha abierto el melón con varios países de abordar temas polémicos, ¿no?, y temas de seguridad nacional. Y Claudia Sheinbaum, yo creo que en algunos va a tener que ceder, aunque ya sabemos que siempre hay algún tipo de también acuerdo con Estados Unidos. Veremos finalmente lo que hace, porque todavía no ha tomado ninguna decisión, y de momento sigue suministrando petróleo a la isla.
De hecho, sobre esa situación que atraviesa la isla, está enfrentando en estos momentos una crisis energética muy aguda, con esas reservas de petróleo que son suficientes, apuntan hoy los medios, de 15 a 20 días, según datos de la consultora Kepler, publicado por Financial Times. Sasha, después de la captura de Nicolás Maduro, tú que vives aquí en el sur de Florida como yo, vimos mucho entusiasmo por parte de la comunidad cubana a ese efecto dominó. Y dado a ese cerco que ya no reciben claramente el petróleo de Venezuela, veremos a ver si esto es un hecho aislado, lo del lunes, o realmente Sheinbaum va a cerrar el grifo del petróleo a Cuba, que igualmente es insuficiente para las necesidades energéticas que tiene la isla, más allá de la infraestructura tan decadente que tiene La Habana o el régimen por años de falta de inversiones, ¿no? Pero desde hace días se está escuchando esto de el fin del régimen del castrocomunismo está cerca. Y te pregunto a ti, ¿estamos ante la posibilidad de un escenario de captura, ante un desmantelamiento paulatino del régimen cubano, o simplemente Estados Unidos va a dejar caer al régimen hasta que ellos no puedan más y no sé, y pidan ayuda? Me encantaría decirte que te tengo la respuesta clara, porque tal como tú lo dijiste, yo creo que estamos rodeados y bien rodeados, además, ¿no? De gente que nos ha recibido, sobre todo en el sur de la Florida, que en la gran mayoría son cubanos. En los medios donde trabajamos, yo te diría que el 70%, ¿no? de nuestra gente y de nuestros compañeros vienen de Cuba. Ahora cuando conversábamos, y pensaba un poco también después de escuchar a Eric hablando del petróleo, en realidad, si ponemos en este plano ahora Cuba, el petróleo ha jugado de alguna manera, no solamente en el tablero, en ese ajedrez geopolítico, sino que está siendo en este momento también como un espejo moral. Es decir, cuando veíamos las noticias de la revolución, de la dictadura cubana revendiendo el petróleo, mientras su gente está viviendo, yo creo que una de las peores crisis en años, a oscuras, el problema ya no es económico, es moral. Pero sí hay algo que se sabe mucho de este lado, y también lo vinculo un poquito aquí con lo que habló ayer el secretario de Estado en el Senado, que aunque no fue directamente sobre Cuba, de una u otra manera lo vincula, porque están absolutamente firmes y coherentes con lo que ha pasado en Venezuela. Y el punto la estrategia de estar teniendo estas conversaciones con México y que se esté cerrando esa manguera abierta que se tuvo por años del petróleo y de todos los recursos, por lo menos que mandaba Venezuela a Cuba con absoluta libertad, va a ser una mella importante en la dictadura. Lo que a nosotros, por supuesto, nos duele muchísimo más es que evidentemente el pueblo cubano es el que se está llevando la peor parte, la más fuerte, pero yo sí creo que a lo mejor no tan cerca, pero el hecho de que se cierren los recursos a la dictadura cubana sí puede hacer que finalmente podamos ver una caída del régimen. Y te pregunto a ti, Sasha, justamente porque estás en contacto con la comunidad cubana. Hoy los congresistas pedían directamente a la administración Trump la suspensión de remesas y también la suspensión de vuelos a Cuba. ¿Cómo crees que estas medidas pueden sentar al exilio cubano? ¿Bien? ¿Mal? ¿Es una manera de perpetrar al régimen? Creo que todo va en consonancia con la misma estrategia. Sin embargo, cuando digamos que a veces es difícil, o por lo menos a mí, para no hablar por todos, no generalizar, es complejo cuando intentas ver o hacer solamente el análisis político o estratégico, porque de esta manera lo está viendo el Congreso, de esta manera lo está viendo el presidente Trump, de esta manera lo está viendo y presionando el secretario de Estado, que no es cualquier secretario de Estado, es como ese jugador en béisbol que puede hacer las 9 posiciones, ¿no? Puede jugar las 9 bases. Sabe muy bien lo que está pasando en Cuba. Y yo creo que por primera vez se están tomando decisiones absolutamente consensuadas, trabajadas. Vemos a los congresistas del sur de la Florida, además, actuando en bloque, no actuando de manera aislada, lo que también transmite un mensaje. Pero yo, unos minutos antes, para ponerte un ejemplo, que venía acá, mi operadora acá en la radio, nuestra directora técnica, es cubana, y la veía ella el teléfono. Entonces me dice, tengo una fuente que me está hablando, algo está pasando. Mi mamá está allá, mi mamá tiene 80 años, mi mamá sufre del corazón,
parece que todo se va a cancelar, porque claro, estaban viniendo ya los análisis de nuestra gente cubana o de esos que se comparten por WhatsApp, y ya lo que se está viendo es que, bueno, no vas a tener la posibilidad de enviarle a tu mamá la medicina, no vas a tener la posibilidad de enviarle a tus hermanos a lo mejor ese mercado que hacía. Y por eso hablaba hace unos minuticos atrás que aunque estas medidas son importantes y que sí se van a ver de repente no a corto plazo, sino a un mediano, largo plazo, lamentablemente por algún tiempo probablemente quien se vea más afectado es el pueblo cubano, como, bueno, como también ha pasado incluso con Venezuela. Eric, y te quiero preguntar a ti porque estás al otro lado del charco. Justamente este jueves el tema de Cuba de nuevo volvió al Parlamento Europeo, no para una votación, sino para la presentación de un informe que expone lo que los eurodiputados han calificado como el historial terrorista del régimen cubano. Y en paralelo, el canciller de Estonia ha pedido revisar la relación de la Unión Europea con La Habana, reabriendo ese debate sobre el futuro del acuerdo firmado en 2017. Y teniendo en cuenta que el Parlamento la semana pasada, creo que también, el pasado 21 de enero, creo que era jueves, una enmienda que llamaba a revisar y suspender ese acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, porque se presentaba en Bruselas ese acuerdo de cooperación con respecto al tema de los cubanos luchando a favor de Rusia o en la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Crees, Eric, que realmente estamos ante un verdadero punto de inflexión en esa política europea hacia La Habana y que de hecho se ha pedido mucho desde la diáspora cubana de aquí, del sur de Florida? Sí, totalmente. Estamos está cambiando el mapa geopolítico totalmente y la Unión Europea sabe perfectamente que se están dando movimientos en América que son lo suficientemente importantes como para adoptar posicionamientos de manera obligada más contundente respecto a determinadas cuestiones que están pasando. Me refiero, pues ese informe hace referencia pues, a los tantos presos políticos, tantos centenares, ¿no?, de presos políticos que tiene esa dictadura castrista, pero también a los asesinatos que ha hecho esa dictadura y, en fin, en definitiva, al totalitarismo, ¿no?, que representa todo ese régimen, que además mata de hambre a su pueblo porque faltan muchos alimentos en muchos barrios cubanos, como decía la compañera, y por lo tanto son condiciones deplorables. Además de eso, lo que comentábamos, los apagones, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la Unión Europea ha sido realmente más suave que, por ejemplo, la administración Trump en muchos aspectos, pero sí que de cierta manera está teniendo influencia, yo creo, lo que está haciendo Donald Trump sobre Venezuela, sobre Cuba y sobre México, porque está habiendo un seguimiento en España como nunca de estas dictaduras. Y por lo tanto esto obliga a que se condene más el totalitarismo comunista, ¿no?, que ha hecho una sangría en estos países, bueno, en Cuba y en Venezuela sobre todo, porque hablamos de grupos criminales y paramilitares que han operado y de hecho eran los que protegían cuando se hizo la operación de detención contra Maduro, lo estaban protegiendo paramilitares cubanos, ¿no?, que fueron neutralizados. Es decir, que esos grupos paramilitares han tenido mucha influencia también cubanos en Venezuela y siembran el terror en Cuba, ¿no? Y esto lo sabe perfectamente la Unión Europea. España, lamentablemente, el gobierno de España yo creo que tendría que haber tenido una posición más clara sobre el tema, no lo tiene porque Zapatero tiene una influencia que ha blanqueado claramente a la narcodictadura chavista de Venezuela. Y yo creo que eso es lo que ha influido en la posición del gobierno de España, pero sí que es verdad que la Unión Europea al final, como están decidiendo determinados primeros ministros, y también Reino Unido está siguiendo de cerca lo que está ocurriendo allí, pues están a punto de adoptar más posicionamientos más firmes sobre esos actos criminales que está llevando, por ejemplo, Cuba. Y yo creo que además van a ir a más las presiones de Estados Unidos sobre Cuba hasta el punto de que evidentemente se va a pedir que caiga ese régimen que lleva más de 60 años haciendo que no haya democracia en Cuba, pudiendo ser una isla próspera. Son varios temas, insisto. Ahora también es importante también lo que ocurra en Venezuela, porque no hay que olvidar, y retomando lo que dijo también en la comparecencia Marco Rubio,
en la rueda de ayer en el Senado, es importante también que haga caso Delcy Rodríguez también a las órdenes que está llevando la Casa Blanca para hacer una transición democrática, ¿no? Y al final eso también influirá en Venezuela, porque además lo que busca Donald Trump es que no llegue más petróleo a Venezuela y que no llegue tampoco a China, porque de esta manera también es uno de los países que cuando llega a Cuba está llegando mucho de ese petróleo, igual que cuentas en el extranjero que tiene Cuba, del régimen, que están beneficiando a esos autoritarios, ¿no? que gobiernan la isla. Y de eso justamente, Eric, hablaremos al regresar de esa pequeña pausa publicitaria. Decir que el secretario Marco Rubio en encuestas republicanas tiene una tasa, un nivel de aprobación por encima al de Donald Trump o J.D. Vance. No se vayan, que enseguida regresamos con más. Y seguimos con más de Club de Prensa Miami. Son las 2:26 y estamos en riguroso directo. Atención, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó hoy, 29 de enero de 2026, abrir el espacio aéreo comercial en Venezuela después de sostener una conversación con Delcy Rodríguez, y aseguró que los ciudadanos de Estados Unidos estarán seguros ahí. Vamos a escucharla. Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela. Le informé que vamos a estar abriendo todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los estadounidenses muy pronto podrán ir a Venezuela y estarán seguros. Está fuerte, está controlada. Algunos de Venezuela quieren regresar, otros quieren ir a visitar y podrán hacerlo. Entonces he ordenado a Sean Duffy y a todos los demás involucrados, incluyendo el ejército, que al final del día me gustaría que el espacio aéreo sobre Venezuela sea reabierto para que los aviones puedan volver a Venezuela. Y seguimos conversando con Sasha Escalante y también Eric Encinas, periodistas. Y la primera pregunta, Sasha, va para ti. ¿Cómo se explica? Bueno, tengo muchas preguntas con respecto a esto, pero ¿cómo se explica, la más básica, que el presidente Donald Trump asegure que los ciudadanos de Estados Unidos vayan a estar seguros viajando a Venezuela? Y de momento, al menos hasta la fecha, el Departamento de Estado mantiene una alerta de viaje de nivel máximo. Y otra más personal, venezolanos como tú, ¿os sentís seguros regresando a Venezuela en las condiciones que hay a día de hoy? No, definitivamente no. Lo hemos visto también por poner el rostro humano realmente en personas que, y no porque quizás algunos de nosotros no tengamos historias, ¿no? Que sí las tenemos. Porque en mi caso llegué a este país con un asilo tras persecución por haber trabajado en RCTV. Pero que no fue ni poco lo mucho que han vivido, por ejemplo, los presos políticos. Y cuando hablaba del rostro humano, lo digo porque hay personas que justamente en este momento están bajo riesgo de deportación. Y si regresan al país bajo las condiciones que están ahorita, a pesar de los cambios que se han querido hacer y a pesar de la captura de Maduro y Cilia Flores este pasado 3 de enero, todavía están en condiciones complejas. O sea, todavía pueden ser perseguidos, todavía pueden ser asesinados, todavía pueden ser arrestados y metidos en esas mazmorras que concentran todavía el poder a través ahora de Delcy Rodríguez, que simplemente es otra figura que está puesta, pero es una figura del régimen. Hay cambios que hemos visto, que estamos reportando, que probablemente no entendemos completamente. Yo lo que quisiera creer es que en esa estrategia del presidente Trump o de la administración, porque son varias personas, no podemos decir que solamente el presidente, en donde también tiene buena parte el secretario de Estado y en donde, según los reportes que hemos visto, sabemos que esa incursión final que se hizo en Venezuela el pasado 3 de enero tuvo mucho que ver el secretario de Estado y todas las razones que puso sobre la mesa. Pero la verdad es que en Venezuela lo que se ha gestado desde hace más de 20 años, desde Hugo Chávez, es un narcoestado que está controlado por criminales, un narcoestado que dirige la buena parte de sus criminales, las dirige Diosdado Cabello, que es quien todavía tiene el control de todas esas bandas criminales y de la Fuerza Armada. Entonces,
que se reabre el espacio aéreo, los vuelos, que se normalicen, que se abran de nuevo esas oficinas consulares, como también lo hemos reportado esta semana. Quedan muchísimas dudas. No creo que hayan personas que en este momento sientan la seguridad y la garantía de devolverse a Venezuela. Sí creo que muchos queremos devolvernos a Venezuela, pero cuando hayan unas condiciones un poco más claras. Pero también debo decir, una cosa y la otra, ¿no? Que no podemos analizar de una manera tan rápida los resultados tras lo que pasó el 3 de enero. Yo creo que hay que dar tiempo, tenemos que esperar un poco, no se puede evaluar una transición tan compleja, ¿verdad? Porque, por lo que decía, porque esto es un narcoestado en un proceso de días. Entonces, yo lo que quisiera creer es que hay conversaciones, hay estrategias de las que no sabemos, de las que además yo no me gustaría saber, porque si nos ponemos a analizar unos meses atrás, probablemente esta incursión o esta captura de Maduro estaba preparada para 6 meses atrás, y no sé si ustedes recordarán que hubo una fuga importante de información que vino desde el Congreso, y a raíz de eso probablemente todo esto se dilató hasta enero, que fue el momento. Pero yo lo que quisiera creer es que hay una estrategia que es un poco más mesurada, que vamos a poder evaluar a un mediano plazo. Yo veo con absolutamente ojos positivos que no estamos hoy en donde estábamos hace 6 meses atrás. O sea, hay 2 de las personas más importantes de este régimen están en una cárcel en Nueva York, de donde probablemente no van a salir nunca. Yo, cuando veíamos esas imágenes que yo creo que a todos nos despertaron esa madrugada, y veíamos al día siguiente a Nicolás Maduro caminando en los calabozos cuando finalmente lo iban a presentar, y él decía, good night, happy new year, que algunas personas lo vieron como un poco gracioso, y muchos decíamos, este hombre ni siquiera le ha visto la cara a Cilia, que no pensará que no la va a ver más nunca en su vida, porque no van a salir de una cárcel. Queremos que todos tengan la misma suerte que Maduro, queremos regresar a un país de oportunidades. Hay un plan además que se ha visto muy claro, que ha trabajado María Corina Machado y del que yo estoy segura que sabe el presidente Trump, en donde está toda la reconstrucción del país, que pasa no solamente por el petróleo, sino que pasa también por toda esa inversión extranjera que está lista para el momento que ellos tengan que actuar en esta transición. Entonces yo creo que hay que esperar un poco. Como venezolana me encantaría decirte que mañana puedo tomar un avión y ver a mi mamá y a mi papá, que tengo casi ya 4 años sin verlo. Me encantaría decirte eso, y como comencé al principio, mi historia ni siquiera es 1% compleja como la de muchos otros venezolanos que han estado en esas cárceles de la revolución, y que hace un ratico cuando escuchaba a Eric hablando del papel de la Unión Europea, por lo menos con Cuba, yo decía, cuánta falsa moral también hay en este momento, porque lo que hemos visto en los últimos meses, tras las declaraciones de algunos presos políticos que ya han visto la posibilidad o la seguridad de hablar abiertamente, hemos visto cómo Zapatero se paseaba por los calabozos de las mazmorras de Venezuela, y instigando no solamente a familiares, sino a los presos políticos que estaban allí. Las declaraciones de Loren Salen son absolutamente bizarras y dramáticas. Entonces, sí queremos que cambie, sí queremos que la Unión Europea tenga una posición absolutamente más firme, porque si me lo preguntan ahora, y no soy española, me da mucha pena hablar desde otro lugar, pero ha sido bastante tibia con gobiernos, por llamarlo de alguna manera, como el de Cuba y Venezuela, que sabemos que no son gobiernos sino narcoestados, dictaduras y revoluciones, mal revoluciones o mal llamadas revoluciones. Entonces, ojalá podamos a mediano plazo analizarlo. Creo que me he extendido mucho, pero me gustaría creer que hay una estrategia un poco más, hay algo que no sabemos, que lo vamos a poder ver pronto. No, y sobre todo que de momento hay cientos de personas que siguen como presos políticos, y que lo que hemos visto hasta el momento han sido excarcelaciones condicionadas y no liberaciones. Y hasta que no hayan derechos humanos, Venezuela no va a tener el futuro que se merece. Vamos a seguir conversando de esto, pero me tengo que ir a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más. Sigue ahí.
pero vemos que ahora se están comportando como si fueran el perrito de Donald Trump. Están haciendo todo lo que quiere hacer la administración del presidente Trump. ¿Por qué? Porque temen que es lo que le pueden pasar a ellos. Declaraciones del congresista republicano del sur de Florida, Mario Díaz Balart, en el día de hoy en la Asamblea de la Resistencia Cubana. Al ser preguntado sobre esa actitud de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez en sus apariciones públicas. Quiero seguir conversando con Eric Encinas y también Sasha Escalante. Eric, lo comentábamos anteriormente un poco con las declaraciones o la postura de Claudia Sheinbaum en los medios a la hora de confirmar o rechazar o negar que finalmente ha suspendido ese envío de petróleo a Cuba. ¿Qué te parece la actitud o las apariciones públicas de Diosdado Cabello, de Delcy Rodríguez? Incluso hemos podido ver a través de las redes sociales que hay pancartas por Venezuela pidiendo la liberación de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, atendiendo a que están secuestrados. Sí, antes de comentar esta pregunta muy buena, yo quiero decir que yo creo que la administración Trump está jugando por un lado, digamos, a poli bueno, poli malo, porque hemos visto a Marco Rubio decir que si Delcy Rodríguez no hace una transición democrática va a seguir esa operación militar. Recordemos que los militares estadounidenses siguen en el Caribe, pero por otro es verdad que Donald Trump juega ese lenguaje que hemos visto con otros temas internacionales, también incluso internos nacionales, donde parece que depende del día. Es verdad que juega con unas propuestas y unas maneras de hacer diferentes, pero yo creo que va en línea de unas negociaciones que van en la sombra, retomando dicho lo que estabais comentando antes, que realmente no se están publicando y no están saliendo a la luz, que veremos cómo se desarrollan. De hecho, hay un sector no pequeño de inteligencia también que desconfía de que Delcy Rodríguez haga caso a todo lo que le está pidiendo la Casa Blanca, entre otras razones porque hemos visto lo que ahora, y ahora ya contesto a tu pregunta, hemos visto ese hecho que están pidiendo que Nicolás Maduro sea liberado en Venezuela. Hemos visto que la narcodictadura está siendo muy tibia ante las peticiones de Estados Unidos también de liberar, y de la oposición de Marina Corina Machado, ¿no? y del mundo también de pedir la liberación de los presos políticos. Están saliendo a cuentagotas. Es verdad que liberaron 110 presos recientemente, pero es evidente que quedan muchos presos políticos. Siguen abiertos, como decíamos, ¿no?, centros de tortura en Venezuela. Siguen operando grupos criminales, ¿no?, algunos liderados por Diosdado Cabello, que siembran el terror en Venezuela y no han sido disueltos. Por lo tanto, yo creo que no será una normalidad precisamente para que lamentablemente puedan volver los 9 millones de exiliados venezolanos que han tenido que huir por motivos políticos. Pero insisto, yo creo que entra dentro de la estrategia que estamos viendo de la administración de Trump también, porque no es fácil, porque en una transición de una narcodictadura a una democracia donde no hay libertad de prensa, donde se mata gente, donde hay torturas, donde hay presos políticos, no se puede hacer tampoco de un día para el otro. Y puso el ejemplo, ¿no?, de la transición del franquismo al sistema actual que hay en España. Y que no fue rápido, duró unos años, y a veces es lo que tiene que ocurrir, porque lo que se está intentando es que sea una transición con los menos muertos posibles y que sea a través de ese régimen, ¿no?, que ahora lidera Delcy Rodríguez. Pero claro, hay una desconfianza absoluta. Por lo tanto, vamos a ver, insisto, es pronto también para determinar lo próximo, ¿no?, también a corto plazo que va a hacer Delcy Rodríguez, pero está claro que está teniendo posiciones muy tibias y que no gustan para nada a Estados Unidos, y tampoco que no gustan y que siembran dudas, ¿no?, en la oposición de Venezuela y en general, pues en el mundo, ¿no?, y ante todo lo que está ocurriendo en Venezuela, porque está claro que Nicolás Maduro no va a ser liberado y va a ser juzgado por delitos sumamente graves. Y de hecho la próxima audiencia se espera para mediados de marzo. Erika Encinas, desde Barcelona, muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy. Y Sasha Escalante, 1.000 millones de gracias por siempre darnos tu tiempo aquí en Club de Prensa Miami. A ustedes, cariños a ambos.
Y veremos también qué ocurre si finalmente el Departamento de Estado de la Administración Trump emite esa licencia general para que las compañías petroleras puedan operar, producir, explorar en Venezuela sin necesidad de ese levantamiento de sanciones, dinero que supuestamente seguirá supervisando Donald Trump. Vamos a hacer la última pausa comercial y enseguida regresamos. Y seguimos con más de Club de Prensa Miami, ahora con una información de última hora, y es que tras el anuncio de reapertura del espacio aéreo pronunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de una conversación con Delcy Rodríguez, acabamos de saber que la compañía American Airlines ha dicho que se enorgullece de ser la primera aerolínea en anunciar planes para restablecer vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela. Y dice así el comunicado: la compañía mantiene un contacto estrecho con las autoridades federales y está lista para iniciar operaciones hacia Venezuela una vez se cuente con la aprobación del gobierno y también las evaluaciones de seguridad correspondientes. Falta ahora saber si el Departamento de Estado levantará esa alerta de viaje y también qué ocurrirá con todas esas restricciones y prohibiciones de visado para los ciudadanos venezolanos. De momento esto es todo de mi parte. Les dejo con mi compañero y amigo Hugo Vecino con los titulares y les sigo invitando a que sigan conectados a toda la programación de NTN 24 que acaben de pasar. Una feliz tarde.